¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos y todas un excelente inicio de día. Llegamos a viernes, fin de semana. El calendario marca viernes 5 de julio de 2024. Esperamos que cada uno de sus proyectos que ustedes se propusieron para esta semana pues hayan avanzado de la mejor manera y estemos culminando muy bien esta nueva semana. Comentarles que antes de irnos con varios temas que se desarrollan en el país y hacer el enlace con nuestros compañeros reporteros, vamos a desarrollar la entrevista del día. Y para ello nos acompaña el doctor Marcelo Aguilar. Él es epidemiólogo y también catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Aguilar, qué gusto tenerlo en este espacio. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Elba. Un gusto estar con ustedes. Pues lamento conectarnos por la otra vía, pero aquí estamos con la mayor disposición. Muchísimas gracias, doctor. Y conversemos un poco sobre la situación de salud en el Ecuador. Hace poco se nombró a un nuevo ministro de Salud, esto en medio de varias demandas de pacientes renales que piden el pago a las clínicas dializadoras para continuar con sus tratamientos. También en Solcas anunció la suspensión de atención a pacientes derivados del IES, la cual días después señaló se reanudaría tras alcanzar un acuerdo con las principales autoridades. Sin embargo, las denuncias hacia el sistema de salud continúan y con ello varios cuestionamientos. ¿Cuáles deberían ser esas prioridades que tiene que intervenir las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública y el gobierno en general para hacerle frente a esta lamentable situación que se vive en el país? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que poner en contexto la situación de salud del país. Lastimosamente, el tema de salud y de asistencia social ha sido casi que proscrito durante lo que llevamos de gobierno. No ha habido gestión, no ha habido priorización, el financiamiento ha sido mínimo y la cantidad de problemas que se han acumulado pues se deben a dos cuestiones fundamentales: la falta de gestión financiera y la falta de gestión efectiva. Prácticamente el ministro saliente, el ministro Encalada, eh, dejó casi sin ningún tipo de avance en la gestión del Ministerio de Salud. Uno de los problemas fundamentales es la provisión de insumos y de medicamentos para las unidades de salud. Esto requiere procesos que llevan meses, que pueden llevar hasta años. No se avanzaron, no se convocaron estos procesos. Tampoco ha habido una atención adecuada a las instituciones prestadoras de servicios de salud, pues, y llegamos a una situación extremadamente compleja en la que se pone en riesgo la vida de muchísimos pacientes, tanto por la falta de procedimientos como por la falta de medicamentos. Un hipertenso que no toma sus medicamentos, una persona diabética que no recibe sus medicamentos adecuados, está en grave riesgo de enfermar de forma rápida y grave. Y muchas vidas se pierden por la negligencia de los servicios. Otro rasgo que queda de la última gestión es la epidemia de dengue. Pasamos de 40.000 casos de dengue, con el mayor número de casos en Manabí, Los Ríos, Guayas, todavía con brotes en curso en la provincia de Esmeraldas, y la mayor afectación en las provincias de la Amazonía, y sin embargo, esto desde luego relacionado con el fenómeno del niño, y no hubo una acción de comunicación preventiva ni alguna acción efectiva que evitara una situación desastrosa, porque hay que decir en los términos reales. El balance que queda de la primera fase de gestión es sumamente negativo, y creo que el gobierno nacional tiene que tomar decisiones claras, decisiones frontales, poner los recursos que sean necesarios y conformar equipos capaces de llevar adelante la situación adversa que enfrentamos. Compartido este balance acerca de la gestión del ministro de Salud saliente, el doctor Franklin Encalada. Usted ha señalado que no hubo gestión, que no hubo priorización y en este caso también hizo el análisis de un escenario no favorable. Teniendo este escenario no favorable del ministro saliente, también ¿cómo ve usted estas posibles soluciones ante la situación que está atravesando el país? ¿Es posible llegar a una buena gestión, a una buena priorización para garantizar la salud a los pacientes, no solamente de los hospitales públicos, sino también de estos prestadores de servicios externos?
No solo que es posible, sino que es un imperativo social en este momento. En esta fase yo creo que hay que dar algunos pasos fundamentales. Primero, disponer de los fondos necesarios para pagar a los proveedores que puedan reanudar la atención médica. Esa es la primera línea y quizás la más crítica, porque la mayor parte de proveedores están dando asistencia con pacientes graves, con situaciones complejas que en el sistema de salud no se pueden resolver tan rápidamente por el tiempo de gestión que lleva la adquisición de insumos y medicamentos. Entonces, la red complementaria debe ser sustentada pagando lo que les deben y buscando las formas financieras más adecuadas para garantizar la atención de los pacientes más graves. Esa es una primera línea. Luego, yo creo que el sistema de salud, como está, tiene que ser declarado en emergencia. Es necesario declarar una emergencia sanitaria en el país, porque a pesar de que pudieran haber pocos fondos, gestionarlos para comprar los medicamentos, insumos y todos los otros elementos por las vías normales va a llevar meses. Y bien podrían llegar estos cuando ya el gobierno esté terminando. Entonces, una emergencia sanitaria puede ayudar a facilitar estos procesos que ayuden a disponer de medicamentos, de insumos, de distintos elementos para la atención médica y priorizar pues algunas enfermedades y algunas zonas a través de focalización en donde se corre el mayor riesgo. Sí hay formas de atender, pero se necesita una decisión política, una postura técnica. Yo no tengo confianza que el cambio del ministro vaya a cambiar esta situación. El ministro también viene de un área clínica, sin experiencia en el área pública, que es totalmente distinto, y yo diría que el gobierno tiene que convocar pues a la academia, tiene que convocar a los gremios, buscar ayudas necesarias para enfrentar una situación de salud más grave. Mire, en términos epidémicos, en octubre, noviembre, que estamos a poco tiempo, ya nuevamente tendremos condiciones climáticas para que se sigan produciendo epidemias en la costa. Entonces hay que enfrentar de una situación con una postura mucho más clara, mucho más determinada y técnica, con equipos que sean capaces de solventar la situación. Doctor Aguilar, y ya que usted ha hecho referencia a temas como el fenómeno del niño, que sobre todo se ve en las provincias de la costa, en Manabí, en Guayas, en El Oro y en otros lugares, también conocer un poco, ¿usted piensa que tal vez el que se repita esta historia cada año, porque siempre que hay estos cambios de temperaturas, de clima, es una historia que sobre todo se demanda en las zonas costeras del país? ¿Cree que esto se debe también a la falta de continuidad a planes de contingencia que ya han quedado establecidos en el Ministerio de Salud Pública y no se les da la continuidad en este caso oportuna? Sí, es un factor muy importante. Tenemos que diferenciar dos eventos, lo que es la corriente del Niño, que causa estos cambios de estacionalidad que se derivan en lo que es la temporada seca y la temporada lluviosa en todo el país y que van a depender de la temperatura del mar. Eso es habitual y ocurre de forma normal. Pero el fenómeno del Niño, como ocurrió en el año 23 y parte del año 24, es un evento extraordinario en la que se producen altas temperaturas del mar que van a derivar en precipitaciones pluviales enormes como hemos visto en el país en meses pasados. Tanto la una como la otra son ahora condiciones previsibles. Los sistemas meteorológicos tienen alertas tempranas que nos indican cómo va a venir el clima. Es decir, la larga experiencia que tenemos frente a esto, sabemos que estos eventos van a producir aumento de algunas enfermedades y que se pueden tomar acciones para evitar el impacto mayor. La gestión del doctor José Ruales con el gobierno anterior dejó delineado un plan para enfrentar el fenómeno del Niño financiado. Había la orientación técnica para dar respuestas frente a eso, pero en el cambio de gobierno se dio la sorpresa que primero nombraron a un ministro que era un cirujano oncólogo,
imagínense, es una especialidad muy específica, muy difícil, sin experiencia en el área pública, sin experiencia en la gestión. Y lo primero que hicieron fue desarmar los equipos técnicos que estaban trabajando. No hubo ningún tipo de continuidad con los planes y tampoco hubo gestión con los fondos que habían quedado comprometidos para eso. Entonces el cambio de gobierno produjo una ruptura total, lastimosamente, en el país. Cada gobierno quiere refundar el país, reinventar el país, y estamos viendo las consecuencias de la incompetencia para enfrentar situaciones de esta naturaleza. Recordando que cuidar de la salud pública es cuidar de la vida y de la salud de los ciudadanos. Y Cuando frente se a hacen este malas tema, cosas, hay gente que está muriendo. doctor, y frente a este tema que lo hemos mencionado, el fenómeno del niño y tal vez estos planes de contingencia que no se le da continuidad con el fenómeno del niño, viene lo que usted también hacía referencia, que es el tema del dengue, y todavía pareciera que no se le da un control suficiente a este tema. ¿Qué otros problemas también podrían venir con el fenómeno del niño y también que se debe de actuar de manera oportuna el Ministerio de Salud? Bueno, el fenómeno del niño ya ha dejado las consecuencias, prácticamente terminó el fenómeno del niño, pero quedan las consecuencias. Los altos niveles de transmisión del dengue, el aumento de enfermedades respiratorias, entre las que hay que tomar especial énfasis a la COVID-19 y la influenza, que son enfermedades que se agravan, aumentos de enfermedades gastrointestinales generadas por las inundaciones, por todos estos elementos. Entonces, ahora cabe mitigar los efectos que estamos viviendo sobre esto. El tema alimentario también es una afectación muy grande por la pérdida de cultivos, el apoyo a las zonas más afectadas en ese sentido, y reorganizar los sistemas y los servicios de salud preventivos frente a la nueva estación lluviosa que vendrá, que solemos llamar invierno en el Ecuador, que está pues ya hacia el fin del año muy cercano y que queda poco tiempo para prepararse, porque de lo contrario vamos a seguir incrementando casos. Tenemos más de 40,000 casos de dengue, que supera ampliamente los registros de los últimos 10 años. Si llega pues sin previsión, podremos llegar más o menos a 55, 60,000 casos hasta el final del año. Esta es una enfermedad que va a producir al menos una semana de incapacidad laboral y al menos 2 semanas posteriores de incapacidad parcial. El impacto socioeconómico que producen estas epidemias es devastador en la población más pobre del país. Seguimos en esta entrevista con el doctor Marcelo Aguilar. Como les mencionamos, él es epidemiólogo y también catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Y doctor Aguilar, al inicio de la entrevista yo hablaba también a estos temas que están generando mucha preocupación, aparte también de otros como el dengue, que ya lo hemos tocado en esta entrevista, y es este pago que piden pacientes renales a las clínicas dializadoras para continuar con sus tratamientos que les mantienen con vida, también la situación de Solca. ¿Cómo analiza también usted esta relación y estas deudas millonarias de años que tiene el gobierno con estos centros y espacios de atención? Me parece que hay posturas negligentes. Se han dejado acumular deudas enormes hasta que las instituciones clínicas privadas llega un momento en que en realidad quiebran. Yo conozco varias instituciones de atención mental, por ejemplo, que han quebrado por falta de pago del Ministerio de Salud, del IES. Hay una negligencia porque hay compromisos adquiridos y hay que recordar pues que las clínicas privadas también tienen que pagar insumos, materiales, personal, están asistiendo y acumulando ellos también deudas. Es un problema de negligencia, de falta de gestión, de falta de conciencia de lo que significa mantener estas áreas. El área de diálisis renal es una de las más delicadas porque son pacientes que dependen de la diálisis para sobrevivir. Insisto en el concepto, dependen de la realización de la diálisis para sobrevivir. Si dejan de hacerse unas pocas semanas, esos pacientes van a morir. Y en el momento en que simplemente
una institución no puede dar más servicios porque ya no tiene condiciones financieras para hacerlo, pues esos pacientes van a morir. Y ahí hay una condición que tiene implicaciones mucho más graves, que son situaciones incluso culposas para el Estado frente a muertes evitables. Hilary, ¿podemos decir que esto más bien es un problema de falta de gestión y no de recursos? Porque algunos aducen que son los recursos que le faltan al gobierno nacional, pero otros también señalan que es falta de gestión, de no haber previsto estas cosas, no saber manejar cómo se pueden dar estas situaciones para evitar que algo así. Son las dos cosas. Ciertamente el país tiene una restricción importante, sabemos la crisis financiera que vive el país, pero también ahí hay que valorar de forma especial para qué hay dinero. Veamos que en algunas áreas hay dinero y entonces eso de que no hay recursos puede ser relativo, pero los derechos a la salud y la vida son primero un principio superior, son un derecho humano, la salud es un derecho humano que está pues protegido por nuestra Constitución, por nuestras leyes, y un incumplimiento de esos es una cosa sumamente grave. Entonces hay que preguntar para qué hay dinero y para qué no hay dinero, qué es lo que se prioriza, qué es lo que se ve desde la óptica del gobierno. Y la otra son problemas de gestión. Yo atribuyo mucho a equipos sin experiencia, sin conocimiento, que no saben cómo manejar las cosas. Entonces me parece que hay que relativizar la falta de fondos y poner pues el dedo en la llaga en donde hay problemas de competencia para manejar la cosa pública. Aguilar, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista y también usted, ¿cuál es ese mensaje que hace? Porque usted también ha estado presente en el sector público de salud, ahora está en la academia, también ese llamado para lograr sobrellevar afectando a tantos pacientes. Yo quisiera decirle al gobierno nacional que es fundamental que la política de salud y la política de asistencia social sean parte de la lucha contra la violencia en el Ecuador. No podemos hacer esto solamente con represión, tenemos que responder frente a la gente más pobre, que en las zonas más afectadas tiene pues la convergencia de enfermedades transmisibles como el dengue, de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, y además de eso la violencia. Es gente que está en muy malas condiciones. Hay que dar una respuesta enérgica en el área de salud, buscar el financiamiento adecuado, focalizar las zonas e insisto en que hay que declarar en emergencia el sistema de salud para poder responder de forma adecuada y proteger la salud y la vida conforme manda la Constitución del Ecuador. Doctor, le agradecemos por su tiempo para la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y compartirnos su análisis. Un gusto estar con usted, Elba. Saludos a todos los oyentes de Corape. Un abrazo, que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio que ya regresamos.